Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Bueno, entonces muchísimas gracias a Familias Púrpura por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y para las personas que tienen epilepsia y depresión también, que vamos a entender la relación entre epilepsia y depresión. La charla se titula Entendiendo el estigma social en depresión y epilepsia. Mi nombre es Juan Orjuela, yo soy médico neuropsiquiatra. Lo primero es entender la definición de estigma. Según la RAE, el estigma es una marca o una señal en el cuerpo, una marca impuesta, por ejemplo, con hierro candente, que lo vemos, por ejemplo, en algunos animales, pero también se veía como signo de esclavitud, inclusive en la Alemania nazi, vemos como los judíos eran marcados o tatuados con ciertos números que designaban un código que los deshumanizaba. Entonces, el estigma tiene ese elemento como de una connotación social que puede tener una afrenta o una mala fama. Pero vamos a hablar de la epilepsia y es importante definir qué es la epilepsia para que nos quede claro. La epilepsia es una enfermedad, ¿no?, neurológica provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica del cerebro. Todos sabemos que el cerebro está conectado por trillones de neuronas y en esas conexiones hay una transmisión que es electroquímica y en la epilepsia lo que tenemos es un desbalance o un desequilibrio eléctrico que se manifiesta de muchas maneras, tanto a nivel motor como incluso psicológico. Más o menos una de cada 100 personas tiene epilepsia en el planeta. Es una condición que tiende a ser crónica, es decir, es muy raro que sean crisis puntuales en la vida y se quiten, aunque pueden pasar como las crisis que son febriles o por fiebre en la infancia, pero tiene en general a ser una condición que es crónica. Muchas veces, y la mayoría es incurable, como por ejemplo un diabético o un hipertenso, se convierte en una enfermedad crónica que es controlable pero incurable. Afecta a personas de todas las edades, vemos niños que tienen epilepsias muy temprano en la vida, incluso adultos mayores, en contexto, por ejemplo, de enfermedades de Alzheimer, de accidentes, traumas en la cabeza, pueden desarrollar epilepsia. Y son típicamente crisis recurrentes. Eso es un elemento importante en la epilepsia porque a mayor crisis, número de crisis, va a haber una mayor, digamos, catástrofe también emocional porque la enfermedad o la condición médica va a ser difícil de manejar. Tiene múltiples causas, puede ser genética, que se expresa muchas veces en el comienzo del desarrollo, estructural, es decir, una malformación, un tumor, un accidente, un trauma en la cabeza que pueda generar una epilepsia, o puede ser también de origen, por ejemplo, metabólico, por ejemplo, una baja de azúcar o de sodio, y afecta a las personas de todas las razas, clases sociales, de todos los países. Es una condición que afecta a todos los humanos, probablemente desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ir un poco hacia atrás, viendo o entendiendo cómo la sociedad empezó a rotular a las personas con epilepsia de cierta manera. Vamos entonces al Evangelio de San Marcos, donde en la Biblia, que es una buena fuente para saber qué estaba pasando hace 2000 años, decía, por ejemplo, maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Mudo quiere decir que ahí arrancó probablemente la crisis, pero en esa época no había electroencefalogramas, no había forma de hacer un diagnóstico adecuado. Y dice, donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, denotando una crisis que es motora, echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no lo han podido hacer. Por lo tanto, esto es muy importante porque si encontramos en el discurso bíblico, inclusive de muchas religiones, elementos que notan la relación entre una crisis epiléptica y la presencia de una aparición demoníaca. Esto lo vemos también, por ejemplo, Jesús diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Aquí vemos algunas de las representaciones donde se asumía que prácticamente tenían que exorcizar a la persona que tenía crisis epilépticas, porque los que han visto a una persona convulsionar
saben que puede llegar a ser muy dramático, que hay cambios en la gesticulación, cambios en los músculos de la cara que los pueden hacer notar un poco, digamos, extraños muchas veces o con muecas, así las llamamos, gesticulaciones que pueden ser atípicas para la sociedad. Entonces, este tipo de expresiones también se toman mal si la persona no tiene una educación en relación con esto. Y en esa época, pues, se carecía de este tipo de educación. Incluso en el Ritual Romanum, que es un libro que recopila muchos rituales, como lo dice el nombre, está el famoso ritual para el exorcismo. Y sabemos que muchas personas con epilepsia han sido sometidas a exorcismos de manera innecesaria y realmente esto no hace más sino estigmatizar a la persona y reforzarle que es una condición, digamos, de un origen espiritual o mágico-mística que hoy en día, pues por supuesto, no tiene ninguna cabida. También ya hacia el lado del protestantismo, Martín Lutero decía o la denominaba como un morbus demoníacos, que hace referencia a lo mismo, pero también vemos como algunos libros típicos o muy significativos para el judaísmo, como el Talmud, donde son discusiones rabínicas de las tradiciones, de las leyes de los judíos, decía lo siguiente: el Talmud advierte a los padres sobre el riesgo que conlleva la infracción de las reglas religiosas. O sea, cuando hay una infracción de la norma, por ejemplo, sobre las relaciones sexuales, podrían terminar en un fruto con epilepsia. Y aquí hay un elemento muy importante, y es la noción de castigo que pueden tener algunas personas con epilepsia o los familiares. Dicen, las mamás me dicen a mí en consulta, pero yo qué hice mal durante mi vida o qué hice mal durante el embarazo para que me saliera un hijo con epilepsia. O la misma persona se puede sentir como si fuera un castigo porque ha hecho algo mal en la vida. Y ese tipo de nociones de castigo vemos que ya tienen pues, un elemento también antiguo y que se discutía en ciertos libros. En Estados Unidos también, hacia la época de 1956, estaba prohibido a las personas con epilepsia contraer matrimonio en 18 estados. Esto, por supuesto, nos da una connotación eugenésica. Recordemos que la eugenesia es como si uno pudiera filtrar a las personas que no tienen ciertas condiciones de salud mental o neurológicas digamos, dejarlas relegadas como personas con discapacidad intelectual y en esa época con epilepsia, ¿no? Un poco lo que hacían los nazis. Y es muy reciente y realmente una prohibición muy estigmatizante para estas personas. En los años 70, aún más reciente, incluso era legal en ese mismo país negarles a las personas con crisis entrar a los restaurantes, a los teatros, a los centros recreativos, a los niños y a los espacios públicos. Hay una restricción social. Usted tiene epilepsia, usted convulsiona, no entra a este restaurante. Y era completamente legal hasta hace relativamente poco. Obviamente esto ha venido cambiando y en Colombia ya existe una legislación específica incluso para la epilepsia. Está la ley 1414 del año 2010, por la cual se establecen medidas especiales para proteger a las personas con epilepsia. Y en esta ley, por ejemplo, está este parágrafo, este artículo que dice que se prohíbe a toda persona natural o jurídica que realice o propicie cualquier acto discriminatorio, eso es muy importante, que con ocasión a su enfermedad se presente en contra de la persona que padezca epilepsia. Es decir, que ya hay una ley que nos cobija para no discriminar a las personas con epilepsia y también ha pasado en algunas condiciones de salud mental. Entonces ya por lo menos estamos viendo que los países y las instituciones están volcando a la protección de esta población. Ese artículo salió en Semana ya hace un buen tiempo, pero era la entrevista con María Angélica Mayarino, que decía que vivía una vida con miedo por un mal oculto, ponen allí que era la epilepsia, e incluso ella cuenta, pues ya en años mucho más recientes, que un obispo amigo de la familia intentó exorcizarla por pensar que su cuerpo estaba siendo habitada por un mal espíritu, es decir, cosas de la Edad Media que ya pensábamos que eran obsoletas, hoy en día siguen pasando en algunas poblaciones y en algunos contextos que definitivamente lo único que hacen es retrasar la atención al médico. Si uno empieza a atribuirle temas de brujería, maleficios, pecados, cambios lunares, lo único que uno va a lograr es que la persona siga con crisis, que siga el sufrimiento y que acuda tardíamente al médico. Eso pasa también mucho en la salud mental, con las enfermedades mentales. La persona tiene una esquizofrenia, tiene una depresión y van a muchas partes y al final lo que hacen es prolongar el sufrimiento por no buscar una ayuda médica adecuada.
Pero realmente, ¿cómo se construye un estigma social? O sea, ¿qué tiene que pasar en la sociedad para que una persona sea señalada? Entonces, este autor que se llama Carrizosa tiene un artículo interesante que se llama El estigma en epilepsia, y él dice que primero debe haber un grupo que establece diferencias humanas relevantes. Entonces, el grupo dice, usted tiene algo que puede ser negativo y yo tengo algo, yo no tengo ese algo negativo. Entonces, hay una diferencia entre usted tiene y yo no tengo. Y esas características negativas promueven un distanciamiento social. Como usted tiene epilepsia, yo mejor me distancio de usted, yo prefiero evitarlo. Y para el afectado, obviamente ocurre una pérdida del estatus, se siente rechazado y se siente objeto de discriminación. Y al final los poderes políticos, económicos, religiosos, sociales, le pueden adjudicar a esta característica negativa una enfermedad al catalogarlo como estigmatizable. Entonces vemos que siempre surge a partir de la diferencia y de la connotación negativa que tiene en la sociedad. De hecho, en este estudio hablan que el 66% de los pacientes con epilepsia se sienten socialmente discriminados. Es decir, 2 de cada 3 personas sienten que esto que estoy diciendo está pasando realmente en la sociedad. Entonces, ¿cómo opera el estigma? El estigma puede ser internalizado y a eso lo llamamos también un autoestigma. Uno también se puede señalar a sí mismo, ya vamos a desarrollar un poco mejor esta idea, pero también hay un estigma que es interpersonal, interpersonal con la familia, con los amigos o a nivel institucional. Al punto que podemos entender el estigma social en este artículo de Spínola en el 2014, donde uno puede tener como 3 capas del estigma: un estigma que uno mismo internaliza, mi autoestigma, un estigma interpersonal y un estigma estructural o institucional. Entonces hay que abordar justamente esas capas del estigma para poder cambiar esta conducta. Con relación a la discriminación de los familiares hacia el sujeto con epilepsia, vemos que pueden haber actitudes negativas de la familia hacia el paciente. Con esto quiero decir, hay familias que dicen, me da vergüenza salir con mi hijo, me da vergüenza llevarlo a una reunión, y qué pasa si de pronto tiene una crisis, y qué pasa si de pronto lo rechazan los amiguitos. Entonces muchos padres sienten vergüenza. Por ahí escucho el micrófono abierto, si lo pueden silenciar, por favor. Las madres también se culpabilizan, como les digo, pueden decir, pero yo qué hice durante el embarazo, qué fue lo que tomé, porque es un castigo divino esto que le está pasando a mi hijo. También los pueden tratar como inútiles o como minusválidos. Recuerdo una paciente que tenía epilepsia y la mamá le decía que no podía tomar un bus, a pesar de que estaba controlada su epilepsia. Tú no puedes tomar, ya era un adulto, ¿no? Un adulto de 30 años, tú no puedes tomar un bus, tú no puedes montarte allá, tú no puedes salir a montar bicicleta, tú no puedes, cuando tenía una condición que estaba controlada. Entonces los empiezan a tratar muchas veces como inútiles o minusválidos, y eso por supuesto afecta la autoestima. Además, muchos cuidadores están realmente cansados porque hay que ir a citas médicas constantes, hay que reclamar medicación, las crisis muchas veces continúan, los efectos adversos, y muchos cuidadores empiezan a sentir también cansados, y esto puede generar a veces conductas pasivo-agresivas también por parte de la familia, ¿no? Entonces, a veces la misma familia, que es el núcleo primario, se encarga de señalar a la persona con epilepsia, y esto, por supuesto, debemos modificarlo también en la consulta. Yo recuerdo en el colegio un caso que siempre lo pongo como ejemplo, y básicamente era un estudiante de mi curso que tenía epilepsia, y él tomaba un medicamento que se llama fenitoína, que desafortunadamente genera en algunas personas este fenómeno que se llama hiperplasia gingival, que es que las encías crecen y aumentan de volumen, y da esta apariencia, pues, que evidentemente no es agradable. Le decían Munra, ¿no? O sea, le poníamos apodos, y la gente se reía, y realmente nadie medía, pues, que lo estábamos estigmatizando y le estábamos señalando. Esta persona también se notaba que sufría con todo esto, pero cuando no hay información, cuando no hay un apoyo por parte de los profesores, del colegio, de la institución, pues simplemente este tipo de comportamientos se perpetúan. También puede haber, como lo digo, una discriminación institucional. Muchas veces la persona en la entrevista de trabajo no puede decir que tiene epilepsia porque inmediatamente queda descartado. Entonces, muchos pacientes les toca decir,
pues que no sufren de eso o decirlo muy concretamente, muy puntualmente. Igual pasa también con la depresión o con alguna enfermedad mental, un trastorno bipolar. Muchas veces en la misma entrevista laboral ya no los aceptan por esta razón. Pero digamos que si logra entrar a trabajar en una empresa y llega a tener una crisis convulsiva, aparecen también comentarios de los compañeros negativos. Recuerdo una paciente que estaba exponiendo frente a una junta importante, tuvo una crisis y desafortunadamente relajó esfínteres, se hizo pipí en ese momento y obviamente se levanta confusa en medio de la reunión y se mira el pantalón y pues se había orinado. Entonces esto generó un impacto fuerte en su autoestima, pero también muchos comentarios negativos que hicieron que al final renunciara, desafortunadamente. Entonces la gente tampoco mide sus respuestas frente a eso. Los pacientes también ocultan tener la enfermedad por miedo a ser rechazados o despedidos. Incluso cuando están conociendo a otras personas, no es fácil abrirse o decirle de entrada a una persona que le gusta, pues que tiene una epilepsia. Y recuerdo, ese alumno decía, el profesor me decía que era un idiota y un retardado, ¿no? O sea, los mismos profesores muchas veces pueden hacerlo. Ahí está estudiado y está medido que las personas con epilepsia habitualmente o tienden una mayor proporción a quedar solteros o a estar desempleados. No es fácil, sobre todo cuando hay crisis muy seguidas, 2, 3, 4 crisis por semana, tener un empleo estable. Muchos tienen abandonos tempranos de los estudios académicos, no pueden terminar colegio o la universidad según la frecuencia de las crisis. Muchos no alcanzan un estatus económico que desearían y terminan dependiendo de su familia. Por tanto, es una situación que realmente es difícil de llevar cuando no se ha podido controlar. Pero también hablamos del estigma internalizado o de la autoestigmatización, y es como la persona se señala a sí misma en un componente, digamos, como de látigo psicológico, donde ellos se sienten peligrosos. Yo recuerdo un paciente que me decía que es que yo para qué salgo con amigos y yo soy un peligro, terminé convulsionando en el bar al que fuimos, si me trasnocho también me va mal al siguiente día. Se sienten como peligrosos algunos o se sienten como un estorbo para los demás. Dicen es que mi mamá no ha podido trabajar bien porque se la pasa acompañándome a consulta o a los medicamentos, entonces pueden tener muchos elementos de baja autoestima y algunos pueden expresar que le causan miedo a las personas porque evidentemente, como les digo, hay muchos tipos de crisis, pero las crisis que son motoras, donde la persona cae al piso, mueve las extremidades, a veces hay gritos, a veces hay muchas cosas que pasan allí que no son habituales para la gente y pueden sentir eso, que les da miedo como a la gente, o negar la enfermedad, que es muy frecuente, yo no tengo esto, entonces eso pasa mucho en los adolescentes, yo quiero seguir saliendo a rumbear, quiero seguir tomando trago, me quiero seguir trasnochando, yo no me tomo ninguna medicación, entonces niegan la enfermedad y por supuesto esto lo que hace es que tenga más crisis, porque la enfermedad, así se niegue, va a estar allí, ¿no? Es como el COVID, hay gente que puede negar que no existe el COVID, pero pues está allí, es evidente. Y por supuesto todo esto lleva a una insatisfacción con su vida. Además, la epilepsia pues, puede ser una enfermedad de difícil manejo. Se sabe que a mayor número de crisis hay mayor discriminación social. Esto pasa en las epilepsias que son refractarias, que tienen una frecuencia alta. Algunos pacientes requieren hasta 2 y 3 medicamentos para controlar las crisis y por supuesto muchos de ellos tienen efectos adversos. Hay unos que pueden aumentar de peso, otros pueden dar caída del pelo, otros pueden dar cambios gingivales. Pero todo esto obviamente se sopesa en que le va a ayudar al control de las crisis, pero muchas veces no es fácil manejar también los efectos adversos de los medicamentos a nivel o sedativo, a nivel cognitivo. Muchos pueden que estén tranquilos y bien de las crisis, pero se sienten lentificados, sienten que tienen dificultades para tomar decisiones. Otros también requieren cirugía, algunos casos son muy exitosos donde pueden erradicar el foco epiléptico e inclusive desaparecer las crisis. Y lo otro es que la epilepsia, y aquí lo empiezo a vincular con el tema de salud mental, casi siempre termina alterando algún otro tipo de sistema cognitivo o emocional y es muy frecuente encontrar que hay fallas de atención en las personas con epilepsia, que hay fallas en lo que llamamos funciones ejecutivas, es decir, la capacidad para planear, organizar y secuenciar. También algunas alteraciones en la memoria muy reciente, en la memoria de trabajo,
y algunos síntomas psiquiátricos como pueden ser la depresión, la psicosis, los trastornos de ansiedad son muy frecuentes y ya en un momento voy a hablar un poquito más de la relación entre depresión y epilepsia, que es el nombre de esta charla. Digamos que a partir de todo este tema de la estigmatización, ya en el año 97, la Liga Internacional de la Epilepsia designa el 26 de marzo como el Día Púrpura para generar un soporte a las personas con epilepsia, para hacer visualizar o visibilizar ante la población que esto existe y que hay que tener también empatía, ¿no? Lo designaban como la epilepsia fuera de las sombras. Y vamos entonces con el estigma de salud mental que se parece mucho. La diferencia un poquito con la psiquiatría y la salud mental es que la psiquiatría tiene un pasado que no le favorece en el sentido de los tratamientos que se daban en la psiquiatría en el siglo XIX, en el siglo XVII, donde pues no habían psicofármacos, no habían medicamentos básicamente para tratar las enfermedades, no había tecnología, no habían imágenes cerebrales, no había muchas cosas. Entonces, pues encontraba uno tratamientos como este, por ejemplo, esto es real, la silla giratoria en el siglo XIX, donde ponían al paciente a girar y a girar y a girar hasta que pues mareaba, vomitaba y de esa manera generaban como una especie de catarsis del síntoma. Otras que eran las sillas de restricción, ¿no? Para focalizar al paciente y que no se dispersaran sus pensamientos psicóticos. El confinamiento, la persona que estaba agitada, que era peligrosa, la podían meter en esta especie como de armario ahí, horizontal, y que quedaba prácticamente encerrada por muchas horas. La hidroterapia, también los baños de agua caliente, muy caliente, para aparentemente que la persona sudara y liberara todo, pues esa condición o esos malos humores. Pero pues todo esto sabemos que era improvisación y ese tipo de terapias desafortunadamente le dieron a la psiquiatría un muy mal nombre, incluso los mismos manicomios, las películas también se encargan de incrementar ese estigma hacia la psiquiatría, entonces muestran ahí a la persona con camisa de fuerza, que sí existió en algún momento también. Entonces toda esta historia de la psiquiatría hace que sea mucho más estigmatizable la persona que tiene una enfermedad mental. Incluso también en el siglo XX, este señor que se llama Walter Freeman, que era un neurocirujano, paseaba por muchos estados en Estados Unidos haciendo un procedimiento que se llamaba la lobotomía, donde básicamente introducía un picahielo por esta zona supraorbital, o sea, por encima de los ojos, y llegaba hasta el lóbulo frontal. Lo que hacía era, digamos, un daño, se llamaba una lobotomía frontal, y la persona quedaba apática. Apática es que pues ya no estaba agitada, ya no estaba agresiva, pero pues estaba completamente plana, casi como un vegetal. Entonces, también ese tipo de tratamientos, pues ya en retrospectiva uno dice era una barbaridad, pero pasaron hace relativamente poco tiempo. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.